Santiago Ramón y Cajal fue un médico español, especializado en histología y anatomía patológica. Fue fundador de la neurobiología moderna, siendo el primero en mostrar con precisión el sistema nervioso, la existencia de las neuronas y la conexión entre ellas. Nació en Petilla de Aragón, un municipio español de Navarra. Fue hijo de Antonio Cajal y Justo Ramón Casasus, ambos procedentes de la Res. Vivió su infancia entre continuos cambios de residencia, acompañando a su padre que era médico cirujano. Así, con apenas 2 años, la familia dejó Petilla de Aragón para mudarse a La Res y de allí a Luna, a Valpalmas y a Ayerbe. Realizó los estudios primarios con los Escolapios de Jaca y los de bachillerato en el Instituto de Huesca. Todo esto sucedía en una época marcada por la agitación social, el destierro de Isabel II y la Primera República, proclamada justo cuando finaliza sus estudios de bachillerato en Huesca. Cursó la carrera de medicina en Zaragoza, a donde toda su familia se trasladó en 1870. Tras licenciarse en medicina en junio de 1873, a los 21 años, fue llamado a prestar servicio militar en la llamada Quinta de Castelar, el cual era ordenado por el célebre político Emilio Castelar y Ripoll, presidente en aquel momento de la Primera República. Los primeros meses en la milicia transcurrieron en Zaragoza y al poco tiempo se convocaron posiciones para el Cuerpo de Sanidad Militar, en el cual logró ingresar. En 1874, Ramón y Cajal marcha destinado a Cuba con el grado de capitán. En Cuba, vivió experiencias amargas que lo llevaron a solicitar la licencia para abandonar el país, la cual fue atendida el 30 de mayo de 1875, tras ser diagnosticado de caquexia palúdica grave y declarado inutilizado en campaña. Llegó a España en junio de 1875. Parte de los ahorros de su estadía en Cuba fueron la base financiera que le permitieron a Cajal adquirir el microscopio, un micrótomo, reactivos químicos y colorantes, con lo que pudo habilitar un modesto laboratorio en el que iniciaría las investigaciones histológicas. El año 1875 marcó el inicio de su doctorado y de su vocación científica. Se doctoró en junio de 1877 a la edad de 25 años con la tesis titulada Patogenia de la inflamación. En 1879 obtiene el cargo de director de Museos Anatómicos de Zaragoza. El 19 de julio de ese mismo año contrae matrimonio por amor y contra la opinión de sus padres y amigos con Silveria Fañanás García, con la que a lo largo de 51 años de convivencia tendría 7 hijos. En 1887 se trasladó a Barcelona para ocupar la cátedra de histología creada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. El año 1888 fue definido por el propio Cajal como su año cumbre, porque descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal. En mayo de 1888, publicó en la revista trimestral de Histología Normal y Patológica que los tejidos cerebrales no eran compuestos de conexiones continuas como se creía hasta la fecha, dadas las investigaciones de Camillo Golgi, que si bien permitían ver los nervios y los tejidos cerebrales, su precisión no permitía evidenciar las neuronas. Su teoría fue aceptada en 1889 en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana celebrado en Berlín. Su esquema estructural del sistema nervioso, como un aglomerado de unidades independientes y definidas, pasó a conocerse con el nombre de doctrina de la neurona. La doctrina de la neurona se formula en 1891 y dice que la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, que son células individuales y que tienen 3 partes, la dendrita, el soma y el axón, y en ella destaca la ley de la polarización dinámica, modelo capaz de explicar la transmisión unidireccional del impulso nervioso. Santiago Ramón y Cajal descubrió también el cono de crecimiento neural, una expansión cónica del extremo distal de axones y dendritas en desarrollo descrita por primera vez por él, que constituye la extensión de un axón en desarrollo para conseguir una conexión sináptica adecuada a lo largo del sistema nervioso. Después de crear excelentes descripciones de las estructuras neuronales y su conectividad y proporcionar descripciones detalladas de los tipos de células, descubrió un nuevo tipo celular, la célula intersticial de Cajal. Estas células se encuentran intercaladas entre las neuronas incrustadas dentro de los músculos lisos que recubren el intestino, sirviendo como generador y marcapasos de las lentas ondas de contracción que mueven el material a lo largo del tracto gastrointestinal mediante la neurotransmisión de las neuronas motoras a las células blandas del músculo liso. En 1892 ocupó la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la Universidad Central de Madrid.
logró que el gobierno creara en 1901 un moderno laboratorio de investigaciones biológicas, en el que trabajó hasta 1922, año de su jubilación y momento en el que pasó a prolongar su labor en el Instituto Cajal, llamado ya así en su honor, donde mantendría su labor científica hasta su muerte. Entre 1897 y 1904 publicaría en forma de fascículos su obra magna Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Gracias a los detallados exámenes histológicos de Ramón y Cajal, se descubrió la hendidura sináptica, un espacio entre 20 y 40 nanómetros que separa las neuronas. Este espacio sugería la comunicación mediante mensajeros químicos que atravesaban la hendidura y permitían la comunicación entre las neuronas. Estudios continuados por el fisiólogo inglés Henry Hallett Dale, quien descubrió el primer neurotransmisor, la acetilcolina, sentando así las bases de la comprensión del funcionamiento tanto a nivel del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico de la mayoría de las drogas existentes y de las que se desarrollarían posteriormente. Propondría la existencia de espinas dendríticas, las cuales se describiría como una pequeña protuberancia en la membrana del árbol dendrítico de ciertas neuronas, donde, típicamente, se produce la sinapsis con un botón axonal de otra neurona y en ocasiones contactan varios axones. Sin embargo, la prueba de esto mismo solo llegó una vez desarrollada la microscopía electrónica durante la segunda década del siglo XX. Sus trabajos y aportaciones a la neurociencia, difundidos en Europa por su amigo el anatomista suizo Rudolf Albert von Kuliker, fueron reconocidos en 1906 con la concesión del Premio Nobel en Fisiología y Medicina, galardón que compartió con el investigador italiano Camillo Golgi, cuyo método de tinción aplicó Ramón y Cajal durante años, pero con cuyas tesis, curiosamente, no estaba ni estuvo nunca de acuerdo. En agosto de 1930, el fallecimiento de su mujer por tuberculosis supuso para él un importante golpe. Y así, en sus últimos años continuaría trabajando, preparando publicaciones y reediciones y consagrándose a sus alumnos. Es así como moriría el 17 de octubre de 1934.